Bendiciones, amados hermanos. Una vez más estamos aquí delante del Señor, todo nuestro corazón y sobre todo pues hoy, que es un día que nos toca ministrar la enseñanza doctrinal. Como hemos dicho en muchas oportunidades, la doctrina no es simplemente una enseñanza, sino que la doctrina va más allá de ser una enseñanza, se fundamenta en una enseñanza, pero sobre todo es una vida práctica. Es decir, que es más o menos como cuando se habla de un rema. A veces decimos un rema, le llamamos así a una frase muy bien hilvanada. Y un rema realmente es cuando alguien, hermano, pone en práctica la palabra del Señor, porque es una palabra viva. La palabra rema es palabra viva. Entonces quiere decir que ya cobró vida en una persona. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de la doctrina, la enseñanza es la base de la doctrina, pero no quiere decir que ahí esté la doctrina, sino que cuando nosotros ya llevamos esa enseñanza a la práctica, entonces ahí se convierte realmente en una doctrina, porque la doctrina es un estilo de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos la doctrina como un estilo de vida, como una forma de vivir, como el fundamento, como la guía, como los parámetros que rigen nuestro caminar, entonces ahí estamos hablando de una doctrina. Ok. Quisiera, hermano, que pudiéramos hacer una oración para que juntos nos acerquemos al Padre y le supliquemos al Padre que Él nos pueda bendecir en esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Solicitamos tu ayuda, solicitamos tu bendición, solicitamos tu misericordia. Pedimos, por favor, Padre, que tú te puedas manifestar de manera grande y de manera especial en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que en esta hora nosotros podamos extraer de tu palabra aquellas verdades, aquellos principios, Señor, que han de regir constantemente nuestro caminar. Por favor, papaíto, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. Necesitados estamos de ti, necesitados estamos de tu ayuda, necesitados estamos, Señor, que tú te manifiestes grande y poderosamente. Por favor, Señor, háblanos, bendícenos, ministranos, enséñanos, instrúyenos, capacítanos tú, papaíto lindo. Por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy quisiéramos hablar, hermanos, de un tema que creo yo que es muy importante porque tiene que ver con nuestra comunicación con el Señor. Y hablamos específicamente de la oración, que ya vamos a poner el título, hermano, pero realmente tenemos que entender que cuando hablamos de oración es en nuestra comunión con el Padre a través de Jesucristo. Es decir, que nosotros, hermano, si Dios es nuestro Padre, que de hecho lo es, porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, entonces quiere decir que nosotros debemos de mantener una comunión con Él. Y esa comunión es a través de la oración. La oración no es, hermano, un monólogo, es decir, no se trata de que yo pase hablando 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora o más tiempo, hermano, y hablando y hablando y hablando, y después cuando yo termino de hablar o cuando termino de decir lo que quiero, pues entonces de ahí termina mi oración. No. La oración realmente debería de convertirse en un diálogo. Es decir, yo hablo, pero Dios también habla. Pero por eso es que el Señor, el Padre, dijo que todo lo que pidiéramos lo teníamos que pedir en el nombre de Jesús. Entonces, cualquier petición que se haga al cielo es algo que tenemos que pedir delante del Señor. La oración es mantener los cielos abiertos, hermano. Muchas personas por falta de esa comunión con el Señor tienen cielos cerrados, aparte por su desobediencia y por otras muchas cosas, puede hacer que no tengan esa apertura de cielos. Pero cuando nosotros, hermano, mantenemos una comunicación con el Señor constante, fluida, hermano, entonces los cielos también los tenemos abiertos. Podemos decir, hermano, que realmente un cristiano es necesario que mantenga una comunicación con su Señor. Si un cristiano no mantiene su comunicación con el Señor, ¿de dónde se alimenta? ¿De dónde se sustenta? ¿Cómo recibe la dirección de parte del Señor? Realmente, hermano, creo que la oración es parte de, no voy a decir que es lo único, pero es parte de la clave para tener una vida cristiana bendecida, una vida cristiana,
una vida espiritual abundante, hermanos, se necesita mantener esa comunicación. A través de la oración, nosotros podemos obtener aquellas cosas que han sido preordenadas. Es decir, están ahí, pero se necesita que a través de la oración las podamos atraer. Hay cosas que están predestinadas y lo que está predestinado llegará. Eso no puede ser cambiado, pero hay cosas que están preordenadas, es decir, ya fueron determinadas, que son para nosotros, pero que necesitamos nosotros atraerlas delante del Señor. Así que quisiera que pudiéramos en esta hora leer un pasaje de la Escritura, hermano, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo número 16. Y dice, pero con frecuencia, aquí está hablando del Señor Jesucristo, pero con frecuencia, por favor, note, hermano, el énfasis en esta palabra, pero con frecuencia, Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Mire, esto es pero tan importante porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es, hermano, nuestro modelo de vida. Es más, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos dieron el Espíritu de Cristo, que es nuestro modelo de vida. Ahí tenemos un parámetro, hermano, y Él, siendo no un hijo de Dios, sino siendo el Hijo de Dios, constantemente se retiraba a los lugares solitarios para orar, para tener comunicación con su Padre. Hermano, en repetidas oportunidades lo vemos haciendo oraciones donde Él decía, te alabo, Padre, porque yo sé que tú me escuchas, Señor, te doy gracias porque yo sé que me oye. Bueno, y Él decía de muchas maneras, pero imagínese si era el Hijo de Dios y necesitó ir y mantenerse en esa comunión con el Padre, ¿no será que los hijos de Dios necesitamos también mantenernos en esa comunicación con el Padre? Mire, por eso es que Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer esa voluntad. Entonces, cada vez que nosotros, hermano, nos acercamos a Dios en oración, es una bendición porque ahí va a ser manifiesta la voluntad del Padre. Ok, quisiera que pudiéramos avanzar. Entonces el tema, pues como ya le dije, es la oración, hermano, y existen, cuando nosotros vamos a ver en la Escritura, existen muchas cosas que están íntimamente ligadas con la oración. Pero algo que nosotros necesitamos comprender es que, hermano, los fariseos, cuando nosotros vemos su comportamiento, ellos se paraban en las plazas, se paraban en las esquinas, se paraban en diferentes lugares a hacer oraciones largas. Ellos hacían oraciones públicas y largas, hermano, pero realmente eran oraciones que no tenían la esencia de la realidad, de la integridad de la persona. En cambio, el Señor Jesucristo no iba a los lugares públicos a orar, sino que iba a los lugares solitarios, a los lugares apartados. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender de todo esto. Ok, ahora, hermano, orar, cuando hablamos de la palabra orar, aunque hay varias palabras griegas y hebreas que se traducen como orar, creo que esta sería la más importante en cuanto al idioma griego. Y es orar, dice, viene del griego proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Es decir, para presentarnos ante el Padre, hermano, y hablar con Él, no es una rutina, no es una tradición, no es algo costumbrista, sino que tiene que haber un ruego, tiene que haber una súplica, tiene que haber un pedir. Es decir, el pedir va involucrado, pero no lo es todo, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos cómo nos debemos de presentar delante del Padre. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo fue abordado por sus discípulos, por uno de sus discípulos diciendo, enséñanos a orar. Entonces, para poder aprender a orar necesitamos pedir que seamos enseñados, pero para ser enseñados necesitamos humildad, porque nadie va a dejar, no va a permitir que le enseñen si no tiene humildad en su corazón. Ahora, veamos aquí algunos pasajes que nos hablan precisamente de estos conceptos que estamos dando en cuanto a la oración. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo número 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo
tiempo. Es decir, no se trata, hermano, de orar, qué sé yo, el lunes, ¿verdad? Porque es principio de semana y de ahí pasar toda la semana en blanco. No, la oración tiene que ser, como es una doctrina, tiene que ser un estilo de vida en nosotros. La oración tiene que ser, hermano, como la comida, los 3 tiempos de comida. Si es que usted tiene 3 tiempos, no sé si tiene más, ¿verdad? Pero hermano, eso es la oración, es una necesidad básica, se tiene que convertir en algo prioritario en nuestra vida. No es, ay, voy a ir a la oración o voy a ir al culto de oración. No, es que tu vida de oración debe ser continuo. Es decir, la oración debe ser parte de tu alimento diario, debe ser parte de tu relación con Dios, hermano. Y aquí dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cuándo debemos de orar? Pues en todo tiempo, indudablemente, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Mire qué bonito esto, hermano, porque nosotros necesitamos aprender a orar sin cesar. Y usted dirá, bueno, pastor, y entonces mire, yo necesito dormir tantas horas, ¿y qué voy a hacer? La mujer del Cantar de los Cantares dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces quiere decir que, hermano, aun cuando nosotros podamos estar descansando físicamente, nuestro espíritu, nuestra alma va a estar siempre en esa comunión con el Señor, ¿verdad? Lucas 6:12. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Mire qué tremendo. Allá dice que hay que orar, hermano, en todo tiempo, después que hay que orar sin cesar, y aquí dice que pasó toda la noche en oración. Hermano, perdóneme, pero eso no es fácil. Realmente, si a nosotros nos ponen en un horario cómodo, ¿cómo decir? Pues en el sentido de que de un horario accesible, y nos cuesta llegar a orar. Imagínese ya orar toda una noche, estar clamando, estar pidiendo, estar suplicando, toda una noche orando. Eso no es sencillo, hermano. Eso o uno está angustiado y por eso está orando, o la otra cosa que pueda suceder es que uno entiende lo que es la oración y que es indispensable y que sin ella no puede vivir, y entonces de esa manera podría estar orando, pero de lo contrario no sería tan fácil. Ok, avancemos aquí un poquitito entonces y veamos, hermano, ¿qué posición debería tener un cristiano cuando ora? Es decir, ¿qué posición física? Aquí no hablamos de una posición en este momento espiritual, sino la posición física. Definitivamente que nosotros vamos a ver en la palabra que no existe una posición definida, sino que al contrario, hermano, yo creo que de acuerdo a la aflicción que tenía la persona en un momento dado, y en otros casos, hermano, de acuerdo a la comodidad que podía sentir una persona, así entonces era orar. No depende, hermano, de una imposición de decir, tiene que orar de tal o cual manera. Si no ora de rodillas, su oración no va a llegar delante del Señor. No, sino que nosotros podríamos orar incluso con los ojos abiertos, hermano. Podríamos orar de diferentes maneras, ¿verdad? Podríamos orar caminando. No, tiene que ser de rodillas, hermano, y en un solo lugar y encerrado. No, eso yo pienso que, hermano, es cómo se sienta cada uno, así debe orar, porque la oración no debe ser un castigo, la oración no debe ser algo impositivo, la oración no debe ser un legalismo, sino que la oración debe ser algo que brote, algo que se sienta, algo que sintamos el fluir del Señor. Ni siquiera, fíjese que a veces nosotros podríamos tomar, bueno, ahorita voy a entrar a la posición, pero solo déjeme decirle esto. Nosotros podríamos, por ejemplo, tomar como parte de nuestra devoción delante del Señor, levantarnos y hacer una oración. Amén, eso está excelente, y luego irnos a hacer nuestras actividades diarias, ¿verdad? Excelente, está bien, pero ni siquiera eso podríamos nosotros imponer. No, usted tiene que orar cuando se levante. Si no ora cuando se levante, no, hermano, porque puede hacer que, hermano, otra persona tenga otro tipo de costumbre. Lo importante es orar. ¿Cómo? No es lo importante, sino que hay que orar. Eso sí es importante, ¿verdad? Ok. Entonces, mire, dentro de las posiciones para orar, Efesios 3:14 dice, por esta causa
pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él para orar dobla sus rodillas. Es decir, él no dice, ay, yo estaba haciendo tal o tal. No, recuérdense que inclusive el apóstol Pablo cuando está con Silas allá en la cárcel, ahí estaban, hermano, encarcelados y empezaron a cantar y parte también oraban. Entonces, pero aquí específicamente el apóstol Pablo dice que él lo hace de rodillas. Veamos otra forma de orar, otra posición de orar. Mateo 26:39. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase en mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjese que aquí es en el monte de la en el monte Getsemaní, huerto Getsemaní. Ahí está orando el Señor entregando su voluntad, pero dice, hermano, se postró sobre su rostro. Eso es decir, meter, hermano, prácticamente la cabeza en medio de las rodillas, ¿verdad? Así, y ahí está, hermano, ¿verdad? Se postró sobre su rostro y orando, ¿verdad? Estaba él ahí. Entonces, esta es otra posición, esta es otra forma de poder orar delante del Señor. Pero no me quiero quedar demasiado ahí porque estas son formas físicas, ¿verdad? Salmo capítulo 6, verso 6, cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Entonces aquí, mire, primero de rodillas, después está con el rostro, hermano, postrado en tierra, y ahora aquí está en su propio lecho, en su propia cama. Es decir que quizás ya se había acostado y ahí se pone a orar. Pues si esa es la forma como alguien lo quiere hacer, pues amén, ¿verdad? A mí, ya cuando me pongo yo en la cama, ya me dan ganas de dormirme. Hermano, pero cada uno será su manera como se siente cómodo, como lo puede hacer de la mejor forma, ¿verdad? Ok, dice segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 27, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, mire aquí, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Entonces, ¿cómo oraban estos sacerdotes y levitas? De pie. Entonces vemos a uno de rodillas, vemos a uno con rostro en tierra, vemos, hermano, a otro que está en la cama, salmista, y ahora vemos a estos levitas y sacerdotes que lo que están haciendo es orando, pero lo están haciendo de pie. Entonces la posición no es lo importante, porque la oración, lo que fluye de tu corazón, lo que le impregna tu corazón a esas palabras, eso es lo que vale realmente delante del Señor. Veamos aquí entonces los tipos de oración que pudieran verse. Cuando hablamos de tipos de oración, hablamos de que dependiendo el lugar donde nosotros estemos espiritualmente hablando, así va a ser nuestra oración. Por ejemplo, está la oración del atrio. En la oración del atrio mire, ya le voy a leer ahí algunas cosas, pero es la oración que hacen lamentablemente la mayoría de cristianos. Principalmente aquellos que están recién llegados al Evangelio, pero no solo ellos, hay muchos que ya tienen tiempo de ser cristianos y esta es la oración que hacen. Esta oración del atrio, aquí le pusimos, hermano, es la oración que únicamente pide. Su lema es dame, presentamos solo quejas, dolores, necesidades de todo tipo, la sanidad de nuestro cuerpo y todas aquellas cosas que son añadiduras. Entonces, esta oración es importante porque nosotros no podemos desechar el atrio. El atrio es la puerta para entrar al lugar santo y luego para llegar al lugar santísimo. Entonces, no estamos diciendo, no estamos menoscabando, no estamos diciendo que esta oración no es importante. Sí es importante, pero como un paso previo, hermano, a algo más, no como algo final, no como algo que ya ahí está la oración, no, sino que esta es una oración, hermano, que se centra más en el pedir. Y es que pues cuando nosotros estamos recién convertidos y sabemos que tenemos Padre, pues hermano, lo que queremos es pedirle, ¿verdad? Pedirle, pues hablando humanamente y en un nivel espiritual muy bajo, porque recuérdese que los niños así son con el papá, no les preocupa si el papá tiene o no tiene. Los niños dicen, papá, quiero tal cosa, necesito tal cosa, ellos solo piden. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros empezamos nuestra relación con el Señor, y aunque esa relación sea buena hasta ese momento, no significa por eso que estemos haciendo la mejor oración. Ahora, mire, la oración,
Veamos aquí lo que dice la Escritura en el capítulo 6, versículo número 32. Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Recuérdese que, hermano, aquí, pues, aquí cuando se habla de gentiles, son todos los que no son judíos. Lo voy a poner así. Todos los gentiles son los que no son judíos. Los judíos tenían a los gentiles como algo aparte, ¿verdad? Ellos eran el pueblo de Dios, eran el pueblo especial, ellos eran los únicos y todas las demás naciones eran gentiles. Entonces dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas? El vestido, el techo, hermano, y el alimento. Entonces de eso está hablando en los versos anteriores. Entonces los gentiles lo buscan. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora fíjese, pero buscad. Entonces el Señor nos establece aquí un principio que no debería ser lo primario, lo prioritario, pedir, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces esta oración, que es una oración del atrio, como ya dijimos, se centra definitivamente en el pedir, se centra en el dame, se centra en nuestras necesidades, se centra en nuestras quejas, se centra en nuestros problemas. Pero eso es una oración que está en el inicio, está empezando y que, como ya dije, no es malo que la hagamos, pero tampoco es la mejor forma de orar. Ok, avancemos. La oración del lugar santo. La oración del lugar santo. Gloria a Dios. Veamos, entonces, la oración en el lugar santo ya no es para pedir, sino que agradecemos lo que Él nos da. Es decir, aquí ya dimos un paso más allá y entonces mostramos gratitud por lo que el Señor nos da. Esta oración es el clamor de nuestro espíritu en el auxilio del Espíritu Santo, buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Fíjese que, digamos, si nosotros pusiéramos, hermano, la oración del atrio, esa oración está tipificada, digamos, en la luz del sol. Usted se recordará que en el atrio no había un techo, sino que estaba la luz del sol pegaba directamente. Aquí ya estamos hablando del lugar santo y ahí la luz que se manifestaba es la luz del candelabro, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí ya vamos un poquito más allá, es decir, ya nos volvemos agradecidos. Esta es una oración, hermano, que es un clamor de nuestro espíritu, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, pero para buscar hacer la voluntad de Dios. Ya en esta oración del lugar santo ya estamos en disposición, por supuesto, número uno, de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él nos da, pero también, hermano, estamos en la disposición de decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo anhelo ser tu voluntad, ¿verdad? Y yo creo que el Señor ahí, hermano, nos va a dar siempre a dar a conocer su voluntad. Aquí nosotros pues estamos mostrando nuestra gratitud. Veamos algunos versos. Mire lo que dice 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, quiere decir, hermano, que sí, hacemos una oración en nuestro espíritu, guiada por el Espíritu de Dios, pero también la hacemos con el entendimiento. No basta solamente con hacer una oración supuestamente espiritual, ¿verdad? No, sino que tenemos que hacer una oración, hermano, que pueda ser entendible también. Romanos 8:26, mire lo que dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos, por favor, yo quiero hacerle énfasis, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu Santo es el que al final de cuentas nos guía en esta oración. En la primera oración es una oración, la oración del atrio, es una oración más natural, por así decirlo, más de nuestro cuerpo, pues, hermano. Pero aquí la oración ya es guiada, ya es dirigida por el Espíritu Santo, porque aun cuando nosotros no sepamos por qué orar o cómo orar, el Espíritu Santo, hermano, que es nuestro guía, y el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nos va a guiar y enseñar a cada una de estas cosas, ¿verdad? Amén. Versículo 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién mejor que el Espíritu Santo para guiarnos, hermano, para poder hacer una oración adecuada? Ok, pasemos a la oración del lugar santísimo. Esta es otra oración y es importante. Recordemos que el destino siempre del sumo sacerdote era llegar al lugar santísimo. Él entraba por el atrio, luego pasaba al lugar santo y terminaba en el lugar santísimo. Pero, hermano, esas tres partes son importantes, pero no van a perder su importancia, hermano, si nosotros no pues nos damos cuenta de que el Señor estableció que hacia ahí era donde teníamos que llegar. Entonces, la oración del lugar santísimo va más allá, rebasa todo lo que ya dijimos de las otras dos oraciones. Esta no es una oración común, pues no se trata de pedir, ni siquiera de agradecer por lo que hemos recibido, pues es la mayor experiencia que un cristiano debe tener en su relación con el Señor, y es ahí donde brota el adorador y el intercesor. Fíjese que aquí hay algo bien importante, porque si nosotros nos recordamos, la Biblia, hablando de la parábola del sembrador, dice que unos dan fruto al 30, otros dan fruto al 60 y otros dan fruto al 100. Entonces, si nosotros lo ponemos eso equiparado, hermano, hacia lo que es el tabernáculo de Moisés, entonces diríamos que en el atrio están los que dan fruto al 30%. No es 30%, es 30 por 1, ¿verdad? Que es distinto. Sería 30 por 1, ¿verdad? En el lugar santo, hermano, en el lugar santo estarían los que dan fruto al 60, ¿verdad? 60 por 1. Y en el lugar santísimo están los que dan fruto al 100 por 1. Entonces esta oración de la cual estamos hablando, que es la del lugar santísimo, entonces bien dijimos, no es una oración común, hermano, porque no se trata de pedir, sino que ahí se trata de que brote, que se despierte, que se active el adorador y el intercesor que hay delante de Dios en nosotros, ¿verdad? Amén. Veamos aquí lo que dice Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, hermano, hablar de la oración del lugar santísimo es una oración ya no guiada por el Espíritu Santo solamente, sino que, hermano, inmersos, sumergidos, bautizados, llenos del Espíritu Santo. Así es como se hace esta oración. Por eso yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, vamos aquí a ver entonces lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, si nos damos cuenta aquí, hermano, ya estamos hablando de una adoración que es en el Espíritu. Por eso dijimos que aquí en el lugar santísimo brota el adorador. Y es que la adoración y la intercesión son como digamos así, como los brazos, no, más bien dicho, como las piernas, como lo que sustenta, hermano, realmente la oración, ¿verdad? Si nosotros, y la vida cristiana inclusive también, cuando nosotros, hermano, aprendemos a poder adorar y a poder interceder, nuestra vida cristiana va a ser totalmente distinta. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, aquí ya no se puede andar en la carne, aquí ya no se puede andar, hermano, con situaciones de tipo almática, sino que aquí ya, hermano, se adora en el espíritu del Señor, ¿verdad? La intercesión
esta es suplicar, rogar por otra persona, mediar por ella. Aquí nos olvidamos de nosotros mismos, es pedir insistentemente algo que no es sumamente importante, que nos es sumamente importante. Es la oración de entrega por los demás y del producto de haber contemplado la gloria de Dios. Entonces, la adoración, hermano, la adoración va más allá, ¿verdad? Va más allá y aparece precisamente en el momento cuando entramos al lugar santísimo. Y esto está íntimamente ligado con la intercesión, pues que tiene estas acepciones, pero que también, hermano, marca la importancia de poder rendirnos, de poder entregarnos para poder clamar por los demás. La intercesión, hermano, no es solamente que haga yo mis peticiones, la intercesión es cuando yo me pongo por otro y esas peticiones de él se convierten en mías también. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, hermano, la intercesión es cuando uno se pone en la brecha por sus amigos. Es como decir, este tiene problemas, pero yo lo voy a ayudar a resolver sus problemas. Este tiene adversidades, pero yo voy a estar con él. Este tiene tal o cual cosa, pero yo voy a pedir, a suplicar por su vida. Entonces, la intercesión, hermano, es cuando nosotros nos ponemos por el lugar de otro. Avancemos. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos una intercesión, hay un gemir en nuestro interior. Hay algo, hermano. Es como dice este pasaje, que estamos como dando a luz a aquellos que todavía no han sido engendrados. Estamos intercediendo por ellos, estamos pidiendo por ellos, estamos suplicándole a Dios que tenga misericordia de nuestra vida. Avancemos. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede. Recuérdese, hermano, que Dios, el Padre, ha destinado a su Hijo Jesucristo para que Jesús sea un intercesor, para que se presente. La Biblia dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Él es nuestro intermediario, Él es el que intercede, Él es el que clama, Él es el que pide, Él es el que suplica. Así que, hermano, que Dios nos dé fuerza, fortaleza para que nuestra intercesión pueda llegar delante del Señor, pero que nosotros tengamos por seguro de que Dios el Padre ha provisto esa bendición llamada Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos interceder. Ok, veamos aquí las formas de orar. Cuando hablamos de, hermano, cuando hablamos de formas de orar, estamos diciendo, hermano, allá primero vimos los tipos de oración, es decir, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aquí vamos a hablar de las formas de oración, es decir, cómo se puede orar, hermano. Ahorita lo vamos a ver quizás aquí con más detenimiento. Por ejemplo, lo que se conoce como la oración personal, es decir, la oración donde yo soy el que voy a orar. Y oiga lo que aquí dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, hermano, esta es una oración personal, es una oración la que hacía Jesús, que se apartaba a los lugares solitarios para poder orar. Eso es muy, muy importante, que nosotros entendamos que esa sería la base de cualquier vida de comunión delante del Señor. El hecho de que nosotros, hermano, en el momento y en el lugar donde estemos, hermano, pues, y así lo sintamos, nosotros podamos ir a la comunión. Aquí dice: entra en tu aposento. Es decir, que debemos de buscar lugares apartados, lugares solitarios, lugares donde podamos estar ahí, hermano, en comunión. ¿Para qué? Para que nadie nos vaya a interrumpir, y si nos van a interrumpir, hermano, que esto no nos termine afectando. Ok.
Por el otro lado está la oración convenida. La oración convenida es, como dice aquí, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, se convienen, ¿verdad? Se empiezan a platicar y dicen, vos, ¿por qué no oramos? Mira, oramos un esposo con su esposa que están diciendo, mi hija, vamos a ponernos a orar, hermanos de la iglesia que dicen, hermanos, vamos a orar por... Esa es una oración convenida. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es una oración que tiene poder. No estoy menospreciando la otra oración, pero estoy diciendo que, hermano, la misma palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que donde dos o tres se reúnen, ahí está Él. Entonces creo que esta oración es elemental, es básica, es importantísima que nosotros aprendamos a hacer. Esta vendría a ser una oración congregacional, ¿verdad? Luego Hechos capítulo 12 versículo número 5, y esto sería la unidad. Así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Entonces, hermano, Pedro estaba custodiado, estaba metido en la cárcel juntamente con Juan, pero la iglesia, mientras él estaba en la cárcel, la iglesia estaba clamando, la iglesia estaba pidiendo, la iglesia estaba suplicando el respaldo de parte del Señor, que fuera liberado, en este caso Pedro, y pues Dios obró de manera portentosa. Lucas capítulo 11, veamos ahora el modelo de la oración. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Mire qué tremendo eran los discípulos del Señor, porque no solo le pidieron orar, sino le dieron, así como Juan enseñó a sus discípulos, así enséñanos a orar, aunque el Señor no era manipulable, ¿verdad? El Señor, cuando había que detener algo, cuando tenía que decir no, también lo decía, cuando tenía que decir sí, también lo hacía. Así que le pidieron que enseñara a orar. Entonces el Señor empieza a enseñar, pero pone como modelo lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Entonces dice Mateo 6:9, vosotros pues orad de esta manera, Padre Nuestro. Y aquí lo primerito que nosotros tenemos que aprender es, hermano, el parentesco, la relación que tenemos con Dios. Mire, por eso es que hay personas que hasta de usted tratan a Dios. Es que mire, Señor, no es que nosotros seamos abusivos, no, hermano, que le faltemos al respeto a Dios. No, Dios nos guarde de eso. Pero sí tenemos confianza, sí tenemos acercamiento con el Señor. Entonces lo primero que necesitamos es saber cuál es nuestro parentesco, saber cuál es nuestra relación con Él. Luego dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Eso nos habla a nosotros, hermanos, de comunión. Santificado sea tu nombre, nos habla a nosotros de comunión. Luego, venga tu reino. El reino nos habla de posición. ¿Cuál es nuestra posición, hermano? Y luego dice, hágase tu voluntad, es decir, la disposición que nosotros tenemos a rendirnos delante del Señor. Entonces, por lo menos en estos dos versos aquí, número 1, es lo que estoy, hermano, marcando aquí en un color distinto, ¿verdad? O subrayando. Padre nuestro nos habla de nuestra posición. Santificado sea tu nombre, nos está hablando a nosotros de la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Luego, hermano, venga tu reino, es decir, cuál es nuestra posición, y hágase tu voluntad, hermano, la disposición a rendirnos delante del Señor. Ok, avancemos. Dice Mateo 6:11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Deténganos ahí. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, nosotros dependemos de ti. Nosotros no nos dependemos de sí mismos, nosotros dependemos de ti, así que danos el pan nuestro de cada día. Pastor, pero mire, el pan yo lo voy a comprar a tal o cual lugar. Sí, hermano, pero ¿de dónde viene la provisión? Viene de parte del Señor, y nuestra dependencia tiene que ser de Él. Luego dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nos habla de una actitud, hermano, de una actitud hacia los demás, de ponernos siempre a cuentas delante del Señor.
Versículo número 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando hablamos de que Él nos libre del mal, estamos confiando en que Él tiene el poder para poder hacer eso, hermano. Y luego dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Aquí hay un reconocimiento de que ese es lo último, hermano, que pues nosotros necesitamos conocer en cuanto a la oración, basado en este modelo que el Señor enseñó a sus discípulos. Ok. Veamos entonces el resumen de esto que acabamos de poder ver, ¿verdad? Veamos este resumen entonces, hermano, del modelo de oración. Número uno, dijimos, hermano, Padre nuestro nos habla de nuestro parentesco. Santificado nos habla de comunión, ¿verdad? Venga tu reino nos habla de nuestra posición. Hágase tu voluntad, de que nos rendimos delante del Señor. Danos el pan, nuestra dependencia al Señor. Perdónanos, hermano, nuestra actitud. Líbranos del mal, sería confianza, ¿verdad? ¿Qué confianza tenemos en el Señor? Tuyo es el reino, nuestro reconocimiento delante del Señor. Tuyo es el reino. Y ahí, hermano, está el modelo de la oración. Ok. ¿Qué debemos vencer en la oración? Esto es bien importante porque, mire, hermano, orar es una batalla. Orar no es algo sencillo, orar no es algo que pues todas las personas digan, ay, si viera que a mí como me encanta orar. No, podríamos asegurar que muchas personas no oran, la mayoría de cristianos no oran. Yo le aseguro que un alto porcentaje de cristianos no tienen una vida de comunión, no tienen una vida de acercamiento, no tienen una relación constante, continua y dispuesta delante del Señor. Entonces hay cosas que tenemos que vencer cuando nosotros disponemos la oración. Hay cosas que tenemos que vencer y veamos qué cosas tenemos que vencer. Número uno serían los malos pensamientos. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 16. En todo, tomando el escudo de la fe, y quiero hacer énfasis a esto, el escudo de la fe. El escudo, más que todo quiero hacer énfasis al escudo, porque eso es parte de una armadura, eso es una de las armas, hermano, con las cuales nosotros tenemos que batallar en contra del enemigo. Pero resulta que aquí dicen todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces quiere decir que, hermano, si hay un escudo, es porque hay una batalla. Hay una batalla que tenemos que estar librando constantemente delante del Señor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Con el escudo de la fe, para apagar los dardos encendidos del maligno y así evitar los malos pensamientos. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿verdad? Con acción de gracias. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es aprender a perseverar, no desmayar. Recuérdese aquí el ejemplo que ya pusimos hace algunos momentos, hermano, de aquella viuda que llegaba con el juez injusto pidiendo, hazme justicia, y de ahí desprendió el Señor la enseñanza y dijo, cuánto más el Padre, hermano, hará justicia, por decir hará justicia, es decir, les concederá todas las peticiones que ustedes hagan, porque ustedes son sus escogidos. Entonces, hermano, tenemos que aprender a ser perseverantes. Si la perseverancia hace que nosotros alcancemos las cosas, ¿verdad? Desánimo. Mire Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cuál era el problema que aquí había, hermano? El problema, en este momento es que sus discípulos sabían que él estaba entendiendo su voluntad y de que después de eso venía su muerte. Y entonces ellos se desanimaron, hermano, ellos se desalentaron, les entró tristeza. Y entonces ellos aquí tienen que ser ministrados con ánimo de parte del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos, para poder orar, necesitamos vencer ese desánimo, ese desaliento, eso, ay Dios mío, pero es que me voy a dormir, ay, pero es que una hora no voy a poder orar, ay, pero, y tantos pretextos que pudiéramos poner en ese sentido, ¿verdad?
Otra de las cosas que tenemos que aprender a vencer, hermano, es nuestra voluntad. Dice la palabra aquí diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que aprendamos cada día más y más, hermano, y que aprendamos a rendir la voluntad. Mire, el que rinde su voluntad ya lo hizo todo. Por eso es que Cristo, hermano, yo no estoy diciendo que no haya sufrido en la cruz del Calvario, pero cuando Él llegó en este momento a Getsemaní a entregarle la voluntad al Padre, eso fue lo más importante, porque ya después, hermano, fue cuestión de trámite, por así decirlo. Pero realmente, hermano, Él ahí sudó. Dice que su sudor eran como gruesas gotas de sangre que caían a tierra, porque Él estaba entregando, estaba rindiendo ahí su voluntad. Marcos capítulo 11, verso 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Entonces, ¿qué tenemos que vencer en medio de la oración? La falta de perdón. Muchas personas oran, hermanos, sin haber perdonado, y no se dan cuenta que eso limita sus oraciones, porque es como que sus oraciones no pasaran ni siquiera del techo. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo la mejor oración, porque ellos no han podido perdonar, porque ellos no han podido erradicar de su corazón esa falta de perdón, y eso los va a limitar, los va a reposar, no los va a dejar avanzar, no los va a dejar fluir. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, entonces, hermano, eso viene a potencializar realmente a los hijos de Dios. Otra de las cosas que hay que vencer es la carne, ¿verdad? La carne. Y según Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, dice aquí que debemos de orar en el Espíritu. Y si vamos a orar en el Espíritu, entonces no vamos a orar ni en la carne, ni en el alma, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros veamos, hermano, aquí esa importancia. Otra de las cosas que habría que vencer es la tristeza. Según Filipenses 1:4 dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Entonces tenemos que aprender a orar con gozo, con alegría, porque, hermano, cuando nosotros oramos con gozo, entonces la tristeza no tiene potestad, no tiene lugar, la tristeza desaparece inmediatamente. Pero cuando nosotros, hermano, estamos llenos del gozo, entonces no vamos a dar lugar a que vengan esa tristeza, esa melancolía, ese tipo de situaciones que en algún momento dado podrían llegar. El orgullo. Según el Salmo 10:17 dice: Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Dios habla hoy, hermano, Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Entonces, cuando nosotros estamos revestidos, estamos llenos de la humildad, el Señor, hermano, nos enseña a que nosotros tenemos que vencer esa parte que muchas veces, hermano, lo que hace, como ya dijimos en algún momento, es alejarnos, es separarnos del Señor. El orgullo, eso es lo que hace, hermano, estorbar nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. El engaño, esta sería otra de las cosas que necesitamos vencer. Y, hermano, según el Salmo 17:1, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño, sin engaño. Entonces quiere decir que el engaño es algo que podría limitar nuestras oraciones, es algo que podría detener nuestras oraciones. Por eso, hermano, hoy más que nunca nosotros necesitamos presentarnos delante del Señor, pedirle al Señor que tenga misericordia y que erradique cualquier tipo de engaño que pueda haber en nuestro corazón, porque esto lo que va a hacer es detener, es impedir, es obstaculizar, es limitar nuestras oraciones. Pero cuando nosotros, hermano, nos presentamos así como aquel hombre llamado Natanael, que dice la Escritura, hermano, un hombre en el cual no había engaño, que así seamos encontrados, que el salmista mismo dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no le imputa ninguna iniquidad. Entonces, cuando nosotros, hermano, erradicamos el engaño, erradicamos la falsedad, erradicamos todo este tipo de cosas de nuestro corazón, lo que estamos haciendo, hermano, es fluyendo en la oración, pudiendo caminar adecuadamente. Y porque si no, es como estar batallando
contra algo que nosotros sentimos no poder, si no perdonamos, si tenemos engaño, si hay todas estas cosas que hemos mencionado y que las vamos a resumir aquí, hermano, en un momentito. Luego, hermano, también algo que tenemos que vencer es la falta de fe. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración creyendo, todo lo que pidáis en oración, creyendo. No es solo pedir en oración, sino que hay que pedir con fe. Entonces tenemos que vencer la falta de fe, porque, hermano, la misma Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces queremos llegar delante del Señor, queremos presentar nuestra oración, nuestra comunión delante del Señor, pero necesitamos creer, hermano, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces necesitamos poder hacerlo. Entonces aquí hagamos el resumen de estos. No quiero decir que estos que mencioné, que son 8, 9 o 10 por ahí, hermano, sean los únicos, pero no son los únicos, pero sí quizás sean los más importantes, ¿verdad? Y que son estorbos, son enemigos que se quieren interponer en nuestra oración delante del Señor. Así que, hermano, necesitamos clamar, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para que de esa forma nosotros entonces podamos estar haciendo una oración que llegue hasta el mismo trono del Señor y que no sea estorbada. Dentro de eso, entonces, los malos pensamientos sería uno de ellos, hermano. La inconstancia sería otro enemigo, ¿verdad? El desánimo, hermano, la voluntad humana, la falta de perdón, la carne, la tristeza, el orgullo, el engaño, la falta de fe. Estas cosas, entonces, se convierten definitivamente, hermano, en enemigos. Y como dije, habrán muchos otros más, hermano, que también son enemigos, pero que nosotros entonces lo que tenemos que hacer es, antes de poder llegar a la oración, tenemos que vencer estos. Recuérdese que nosotros nos tenemos que anticipar. Si vamos a orar, anticipémonos, hermano, para eliminar estas cosas de nuestro corazón, de nuestra alma, que muchas veces, hermano, pues son obstáculos, son limitaciones y que no nos dejan avanzar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Así que, hermano, quisiera pues que pudiéramos concluir esta enseñanza doctrinal, y que pues hay muchas cosas que podríamos decir aún más relacionadas con la oración, pero que el Señor, hermano, creo que nos permite dar el extracto, dar la esencia de este tema para que también cada uno de nosotros podamos irnos desarrollando. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle al Padre que esta enseñanza pueda quedarse grabada en nuestros corazones y que nosotros seamos ministrados. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, siempre agradecidos, siempre con mucha gratitud en nuestros corazones, porque tú, Señor, nunca nos desamparas, nunca nos dejas solos, siempre estás atento a cada una de ellas. Padre, por favor, enséñanos tú, Señor, por medio de esa palabra, Señor, en medio de esta enseñanza, permite que esto se convierta en un estilo de vida en nosotros, Señor, y que nada venga a entorpecer, a obstaculizar nuestra comunión, nuestra oración, nuestra búsqueda, Señor, contigo. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde, que la mano y la misericordia de Dios esté sobre tu vida. Bendiciones para todos.